Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Muy contento de estar con ustedes en una nueva ocasión, aunque la temática sea muy triste, por cierto, porque el día de hoy vamos a estar hablando de Nicaragua. Probablemente nos lleve el 100% del programa. Si nos queda algo de tiempo, abordaremos el tema de la crisis en Venezuela, pero sin duda Nicaragua da no solo para uno, sino para hacer el seguimiento y plantear la denuncia internacional. Cada vez que tengamos la oportunidad, el mismo rol que hemos cumplido con otros países, como por ejemplo con Venezuela, creo que tenemos que cumplirlo también con Nicaragua. Lo que ocurre en Nicaragua pues nos deja atónitos, la violencia, la manera en cómo han atacado al pueblo nicaragüense. Va a ser el día de hoy expuesta, desnudada a partir de las informaciones con las que contamos para nuestra emisión número 709. Pero bueno, igual no deja de contentarme estar con ustedes el día de hoy, conectado a través de nuestras emisoras, en nuestro canal de YouTube y también en especial también de nuestro Facebook Live. Ya están todos allí muy pendientes para compartir conmigo y con todos ustedes, los que nos escuchan, sus opiniones en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, le doy la bienvenida a muchísima gente querida que nos acompaña. Sonny Phillips, Berta María Araujo también. Dice por ahí, hola Elena, hoy ganaste porque Brasil, mejor dicho, Francia logró llegar a la final de Rusia 2018. Un abrazo para ti, Elena, también, que estás por allí. Gracias por tus comentarios. Leo Ríos también, gracias por tus felicitaciones. Ojalá y nos podamos ver pronto. Gladys Murhead también está con nosotros. Mayerlin González también dice mil bendiciones. Dios te bendiga a ti y a todos igual como ha seguido. Bueno, cada vez mejor, afortunadamente cada vez toma más fuerza. Antonio Macri también dice, tengo sueño con esa música, me mata. Bienvenido, Antonino. Zuli Quiñones también con nosotros. Felipe Cuadra, ¿quién más tenemos por acá? Goyo Hernández, Oscar Chacón también. Nuestra querida Elena ya por ahí escribiendo sobre la foto. Bueno, justamente con las chamas, así se les llama el programa que transmiten a través de más 100.7 FM acá en Orlando, Florida, que me invitaron hace unas cuantas semanas. María Eugenia Díaz, también Ivonne Aristiguieta, como siempre. Milángela Hernández, a ver quién más tenemos por acá. Nieves Castro, José Luis Unamuno, también un abrazo especial para mi querido hermano José Luis Unamuno. Scott Grave también, welcome Scott. Mario, por supuesto, Mario Sapnicki, parte de lo que tengo que aprender. Lo primero que tengo que aprender a pronunciar, Mario, es tu apellido, porque además a Mario lo vamos a tener muy frecuentemente en el programa Dios Mediante, colega periodista argentino que se incorpora a nuestro pool de amigos de Américas Noticia y a quien Dios Mediante, insisto, tendremos acompañándonos porque además es experto en 3 países particulares, en Nicaragua, en Venezuela y en Colombia, así que seguramente tendremos su valioso aporte con nosotros el día de hoy en especial. Carlos Piña también, Zuli dice Croacia será el campeón del mundo. Mónica Salazar también dice lo de Nicaragua es desesperante, me causa mucho dolor que la Corte Penal lo juzgue y nos envía cariño. Bueno, muchas cosas han ocurrido en Nicaragua, pero vamos a comenzar retratando una muy triste nota publicada por Infobae Argentina que nos habla de la violencia en Nicaragua. Todos invitados a número 1, compartir el programa y número 2, incorporar todos sus comentarios en nuestra edición del día de hoy. Bueno, el hecho es que nos retratan cómo atacan los grupos paramilitares del régimen con armas del ejército. Y es que fíjense que hay una particularidad que diferencia, hay muchas similitudes del ataque y de las ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua con otros episodios de violencia en los principales países de la izquierda en América Latina. Por cierto, dicho sea de paso, cada vez son menos, afortunadamente. Pero también hay elementos que los diferencian y entre ellos está el nivel de la violencia, el nivel del ensañamiento en contra del pueblo nicaragüense. Un pueblo nicaragüense que tiene poco más, o mejor dicho, casi 3 meses de protestas, si mal no recuerdo. Las protestas iniciaron y por ahí las tenía anotadas el 18 de abril de este año.
Estamos a punto de cumplir 3 meses de protestas y también 3 meses de violencia. Esta violencia que se ha visto al mejor estilo de la guerra civil que se ha vivido en distintos países del Medio Oriente, en el que grupos, incluso terroristas, andaban en pick-ups, en camionetas, en caravanas, armados hasta los dientes, civiles me refiero, hasta los dientes, asesinando a todo aquel que se le atravesase. Bueno, en Nicaragua está ocurriendo de la misma manera. Y mucho peor cuando nos enteramos que además están utilizando armas del ejército nicaragüense. Son civiles que están trabajando, están cumpliendo funciones como paramilitares. Allá se les llama turbas. Algunos otros expertos hablan de juventudes sandinistas. Pero de cualquier manera es ver cómo una población civil se ha hecho con buena parte de las armas del propio ejército para asesinar de la manera más cruel, más despiadada a sus propios hermanos nicaragüenses, con el único fin de no cambiar el modelo y la estructura que maneja el régimen de Daniel Ortega. Recordemos que Daniel Ortega ya tiene 11 años gobernando, ya fue reelecto hace apenas, si mal no recuerdo, año y medio. La próxima reelección está pautada para el 2021, imagínense. Y pues sencillamente a partir de lo que ocurrió ese 18 de abril con la modificación inicial al Seguro Social de Nicaragua, que luego quedó sin efecto, pues el pueblo nicaragüense ha dicho, y no, definitivamente aquí se ha perdido la legitimidad, nosotros estamos cansados de Daniel Ortega y vamos a salir a luchar para que salga del poder. Una de las vías, que era la que intentaba el grupo empresarial, la representación empresarial y también la Iglesia Católica, era adelantar las elecciones que se habían llevado a cabo hace apenas, como les digo, entre 1 año y medio y 2 años, adelantarlas de tal manera en la que se pudiera conseguir cierto clima de estabilidad. Aun y cuando los propios sindicatos en Nicaragua decían, hey, pero es que no tiene sentido, ¿qué estabilidad voy a conseguir si, muy parecido a otros países de nuestra América, quienes cuentan los votos son los propios miembros del régimen de Ortega? Sin embargo, era una opción que estaba sobre la mesa. Se le planteó a Ortega. Ortega pasó originalmente 48 horas analizándolo, luego pidió una extensión de unas 72 horas. Finalmente, eso terminó siendo alegría tísica porque sencillamente ya se ha dado por descontada la opción electoral en Nicaragua. Bueno, mientras tanto, las fuerzas de choque de Daniel Ortega agreden a la población civil con lanzacohetes RPG-7, ametralladoras PKM y AK-47 y granadas, entre otras armas de guerra. A medida que aumenta la violencia del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, crece la participación de los grupos paramilitares sandinistas e insisto, quiero que incorporen sus comentarios, qué sienten, que han visto de Nicaragua, aquellos que están en los distintos países de cualquier parte del mundo, Europa, en América, en Asia, donde estén. Compartan cómo se ha vivido desde esos países lo que ocurre en Nicaragua. Han escuchado los líderes locales hablar, han escuchado denunciar las violaciones a los derechos humanos, cómo viven esta situación. Es muy importante además porque esto nos da de alguna manera una cosmovisión de cómo se está sintiendo la agresión en Nicaragua desde afuera. Bueno, como les comento, por ejemplo, esto es parte de un reporte de Infobae de Argentina que nos cuenta que justamente estas turbas desde el domingo han escalado la intervención de estas fuerzas de choque en 3 municipios de Carazo, atacando incluso a las máximas autoridades de la Iglesia Católica nicaragüense. Vamos a estar hablando también de este tema. Por ahí veo que José Luis Curbelo nos acompaña desde Montreal. Un abrazo y bienvenido a tu casa, hermano. Bueno, continúo con esta nota. Imágenes compartidas en las redes sociales por la sociedad civil muestran cómo los paramilitares portan armas de guerra. Esto ya había sido denunciado en los últimos días, por supuesto desmentido por los cuerpos de seguridad y por las autoridades nicaragüenses, pero el modelo es el mismo. De hecho, mientras hablo con ustedes, estoy viendo un material en el que hay individuos vestidos de civiles con armas largas, semiautomáticas y de guerra, encapuchados allí, resguardando de alguna manera, procurando que no se generen las trancas, porque hay que entender que también lo que ha ocurrido en Nicaragua es que se ha procurado establecer un estado de sitio en el que
en las distintas ciudades y principales poblaciones del país, entre ellas por supuesto Jinotepe, Diriamba y Matagalpa, que son los tres, digamos, las tres zonas más afectadas en términos de asesinatos y de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, heridos, presos políticos, etcétera. Bueno, pues lo que se procuraba era cortar las vías de comunicación para de alguna manera seguir generando presión al régimen de Ortega. Bueno, estos paramilitares del régimen de Nicaragua, lamentándolo mucho, se han encargado de limpiar, porque además ya se le ha denominado, incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de una operación limpieza en Nicaragua para asesinar a los principales líderes que están en la calle luchando. Y cuando hablo de líderes de oposición, por ejemplo, no estoy hablando de hombres de cuello blanco con una buena corbata y detrás de una curul, no. Estoy hablando de líderes estudiantiles, de líderes sindicales que están en la calle, dejando el pellejo, dejando su vida con el fin de rescatar la libertad ansiada. Bueno, estas imágenes, como les decía, por ejemplo, retratan o confirman lo que Roberto Samcam, militar retirado y ex guerrillero sandinista, porque esto también es una constante, informó que estos grupos de choque utilizan lanzacohetes RPG-7 para atacar a la población. Recordemos, el RPG-7 es un lanzacohetes portátil que se puede manipular casi con el mismo esfuerzo que un fusil. Fue utilizado en los ataques perpetrados el lunes contra la población de Jinotepe y de Diriamba. El RP-7 es una arma de apoyo de infantería, y corrijo, RPG-7, usado en la lucha contra los tanques y para la destrucción de defensas fortificadas. Imagínense ustedes, ligeras. Estamos hablando de armamento que ha sido destinado para responder ante situaciones de guerra, y resulta que está siendo utilizado para responder ante la población civil nicaragüense, donde además la proporcionalidad de la fuerza no es un principio que procuren respetar, ni siquiera cuidando las formas, no importan las formas. Ya hemos visto que independientemente del montaje, además comunicacional, que han pretendido utilizando cámaras en ciertos sitios concretos en Nicaragua, el régimen de Ortega, independientemente de eso, la gran realidad es que han asesinado de manera sistemática a nuestros hermanos nicaragüenses. Ya voy a hablar de cifras y voy a incorporar todos sus comentarios. A ver, ya les decía, el uso de las armas es parte de una guerra convencional. Esto es una verdadera masacre hecha ex profeso deliberadamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, agregó Samcam, de acuerdo a lo consignado por el diario local La Prensa. En las imágenes divulgadas en las últimas horas también se vio paramilitares utilizando ametralladoras PKM y granadas de fragmentación. Semanas atrás, los manifestantes habían denunciado el uso de fusiles AK-47 de origen ruso y Dragunov de uso para francotiradores. Este lunes, los seguidores de Ortega, también con el apoyo de paramilitares, agredieron a miembros de la iglesia. Lo vamos a estar hablando en solo minutos. A ver, voy a incorporar los comentarios de todos ustedes. Me dan un segundito, coloco la cámara para incorporarlos de manera directa a nuestro YouTube. Muy un poco más abajo. Por aquí tenemos, Elena dice: a mí nadie me quita de la cabeza que estos atacantes armados y desarmados son cubanos y venezolanos. Y un muy buen punto que nos da Elena, porque pareciera que me estuviese produciendo el programa, porque entramos a una pregunta necesaria y la tengo acá, Elena, justo a punto de sacarla, y es justamente cómo Cuba ha intervenido en las crisis de los regímenes de izquierda en Latinoamérica, entre ellos Venezuela y Cuba, y cómo América en general, lamentándolo mucho, desestimó el poderío que podía tener Cuba en infligir daño a la propia población de América Latina con el fin de arrodillarles y de tomar sus riquezas y hacer que se mantenga así por vía dictatorial, un esquema que se ha venido manejando en Cuba por más de 60 años.
Dice Elena, caballero, por favor, ningún pueblo se asesina de esa manera. Yo no lo creo, por muy partidarios que sean del poder. No, no y no. Y eso es lo peor que nos puede estar sucediendo a todos. Daniel Ortega le ha dado la orden de restringir y por eso resiste, o mejor dicho, de resistir y por eso resiste, porque está respaldado. Me duele el alma, nos lo comenta nuestra querida Elena Madana. Acomodo aquí la cámara un poco. Emerson Tafur también, José Luis Curvelo dice, no se maneja mucho la información en Canadá, solo en medios latinos. Fíjense qué importante, porque si Canadá ha accionado de manera concreta para atacar al régimen de Venezuela, al régimen de Maduro, sancionando a oficiales que han violado sistemáticamente derechos humanos y han intentado aprovecharse los recursos del país, blanquear capitales, ¿por qué no hacerlo con Nicaragua? Y además, ¿por qué no hacerlo en Nicaragua, siendo un país que en solo 3 meses ha asesinado más del doble de los que cayeron en las protestas en Venezuela en el 2014 y el 2017? Son preguntas que hay que hacerse y tal vez la respuesta tiene que ver con la presencia de la comunidad, en este caso venezolana, en el extranjero y la sensibilización local a cada uno de los dirigentes de nuestros países de América y del resto del mundo para que levanten su voz en contra de Venezuela. ¿Será que Nicaragua necesita nuestro respaldo como hispanoamericanos para que, si no tienen la población suficiente, salir a hacer toda la bulla posible y las denuncias posibles en nombre de ellos para apoyarles ante las autoridades de cada país para que de alguna manera se pueda procurar medidas para disminuir al punto de lograr, o sea, me refiero a disminuir la cantidad de hechos delictivos y de violencia, mejor dicho, y asesinatos, para llegar a este fin último, que es conseguir la paz, pero no con el status quo, porque definitivamente hay una gran realidad. Usted puede llegar constitucional y legítimamente al poder, pero el hecho de que usted haya ganado todos los votos que usted quiera y que en ese momento haya gozado de legitimidad no le da una patente de corso para que se mantenga per seculo seculorum gobernando independientemente de lo que sienta el pueblo. Si el pueblo definitivamente dice, usted ya no tiene legitimidad, señores, van a tener que someterse a las consecuencias, porque el pueblo, si se supone, ustedes dicen que es el depositario del quehacer, del poder como tal, del poder constituyente, como le decimos en Venezuela, o del poder a partir de la decisión, bueno, ese pueblo también puede cansarse y puede, en medio de ese hartazgo, tomar decisiones. Y allá es donde viene el papel de los gobernantes en decir, hey, viendo tal circunstancia, yo me tengo que retirar, me tengo que hacer un lado por el bien de mi pueblo. Bueno, eso no suele ocurrir en los modelos dictatoriales y lo hemos visto, para muestra un botón, con el caso de Nicaragua. A ver, continúo con los comentarios. Vamos a ver un poco más abajo. John Montaño nos dice, bueno, nos envía saludos. Gracias, John. Qué bueno que estás conectado con nosotros. En Colombia han matado 311 líderes sindicales en los últimos días. Volvió la violencia paramilitar. De esto también vamos a estar hablando, no hoy, pero sí tenemos en pauta los asesinatos. Estos líderes sindicales también incluyen a defensores de derechos humanos en Colombia. Han sido asesinados de manera sistemática también. Lo que sigue viviendo Colombia en términos de violencia, muchas personas creen que ya se acabó y no es así. Ahí tenemos otro ejemplo, ya aparecieron, lamentándolo mucho, los cadáveres de esta pareja ecuatoriana que fue secuestrada por alias Huacho, por este grupo armado de las FARC, y que lamentándolo mucho dio con la baja de estos inocentes que fueron secuestrados entre la población de Esmeraldas y la población, ya olvido el nombre, pero recuerdo que muy adentro de la frontera, 4 horas de carretera dentro de Ecuador, en cualquier tramo de esa carretera fueron secuestrados y finalmente llevados a Colombia y asesinados. Esto está ocurriendo también en nuestra Colombia. Vicky Fulop, un honor tenerte, Vicky, acá en tu programa. Qué bueno y bienvenida a comentar todo lo que consideres pertinente. José Luis Curvelo nos dice, Venezuela asesora a Ortega en cómo manejar las protestas, operación Desgaste. José Luis también dice, RPG-7 fue utilizada, eso es correcto, esperaba que alguien lo recordara. Fue utilizada en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. Fíjense que Elena Madame también automáticamente lo recuerda. Y es que es así.
Vimos cómo se utilizaron armas de guerra para asesinar y además a los que quedaron vivos darles tiros de gracia en la masacre del Junquito en Venezuela. Hay elementos y hay similitudes inevitables que sirven como base para comparar. Albany Montilva, como siempre, Judith Carmona, Charles Senior nos dice algo que me impresiona de lo que pasa en Nicaragua es el silencio y la ineptitud de los organismos internacionales. Vamos a estar hablando de eso, Charles, porque ya se comienza a sentir con cierta fuerza, pero por supuesto no. Vuelvo al punto, comparándolo con lo que se ha desplegado en términos de las acciones en contra de Venezuela. Nicaragua no ha prácticamente, es inexistente el apoyo internacional. Sin embargo, se vienen tomando medidas que se han intensificado poco a poco. Recordemos que durante 11 años no hubo mayor conflictividad en Nicaragua, se presenta hace 3 meses, es decir, pues apenas hay que comenzar a generar los mecanismos para accionar en contra de estos individuos. Yanitza Ocando Smith nos acompaña, Israel Heredia. Israel, dinos, ¿cuándo vienes al programa? ¿Cuándo llegas a Orlando para que compartas con nosotros tu vivencia, por supuesto, en Rusia 2018? Mi queridísima Sasha Bakov está con nosotros. Mónica Salazar dice, en Paraguay, la prensa informa, pero los líderes políticos nada dicen de lo que ocurre en Nicaragua. ¿Saben que es algo que me preocupa mucho? Porque me hace recordar lo que estuvimos hablando ayer de la doctrina Estrada. Y digo, ¿qué pasa si... y les hago esta pregunta. Ustedes como latinoamericanos tenemos personas de todas partes del mundo escuchándonos y en nuestra América Latina escuchándonos acá. Afortunadamente somos una familia multicultural. Les pregunto, cuando en un país se llegan a vivir situaciones como estas, que son públicas y notorias, que han desbordado en cuantía, en términos de pruebas, que en efecto son propiciadas por este tipo de regímenes, ¿ustedes consideran, o mejor dicho, cuál creen ustedes que debería ser el papel de la comunidad internacional? ¿Hasta dónde debería llegar? Tenemos políticas como la de la doctrina Estrada en México que dicen, yo no me meto, yo no interfiero en los problemas de los terceros países, ni hablar de legitimidad. Y legitimidad, pues no lo hago, aunque ya han manifestado también, debo decirlo, que eso no significa que procuren aportar para el rescate de la democracia en los países que corresponda. Pero ¿qué deberían hacer nuestros países, sobre todo en América Latina, ante situaciones como la que está viviendo hoy día Nicaragua? Opinen e incorporamos esas opiniones a través del programa. Bueno, nuestra querida Salas, como siempre, imperdible, Elías Prato, Yamilet Valbuena, también Milagros Calzadilla, Cristina Rubio, muchísima gente querida acompañándonos el día de hoy. Ahora, notas, a ver cómo vamos de tiempo, pues se nos va muy rápido, Dios mío. Vamos a hacer una pequeña pausa, la tengo que hacer obligatoriamente y me voy con una canción que sé que va a caer como anillo al dedo de cara a lo que está ocurriendo. Pero al regreso vamos a estar hablando de cifras concretas, vamos a estar hablando de cuál fue el día más sangriento de las protestas en Nicaragua, cuántas víctimas y cuál es el reporte del Centro de Derechos Humanos de Nicaragua. También vamos a hablar del reporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, de la Corte también de Derechos Humanos también, pues por supuesto de la ONU, y hablar del impacto en términos de las muertes y de los ataques que hoy día van en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua. No se vayan, les invito a escribir en este momento que vamos a estar fuera del aire por unos minutos. Les invito a colocar o a contestar cuál creen ustedes que debe ser el papel de los países de nuestro continente y un poco más allá a la hora de presentarse situaciones como la que vive Nicaragua hoy día. Una demostración de ataques despiadados y sistemáticos por parte del régimen de Ortega a la población civil nicaragüense. Van cientos de muertos en Nicaragua. Voy a hablar de cuántos son al regreso con lujos y detalles. Tenemos las cifras concretas para compartirlas con todos ustedes. Así que, como siempre les digo, que no se me vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 709.